la similitud entre el tabernáculo, el templo y nuestro propio cuerpo. Amén. La palabra de Dios dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Es decir, que todo aquello que nosotros podemos leer en el Antiguo Testamento, lo que en realidad está hablando es de lo que iba a venir, de lo que nosotros íbamos a recibir. Es decir, todo lo que se escribió antes de Jesucristo hablaba de Jesucristo y era un anticipo en forma de similitud de lo que Jesús iba a hacer, iba a conseguir e iba a venir sobre nosotros. Entonces tenemos que entenderlo todo, lo del Nuevo Testamento a la luz del Viejo Testamento y lo del Viejo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. No podemos separarlo, sino que necesitamos cruzarlo para que así entonces podamos entender. De pronto Jesús un día le dijo a los escribas y fariseos que Moisés había escrito de él. Y uno va a los del Pentateuco, a los primeros 5 libros de la Biblia, y se va a encontrar que en realidad Moisés nunca habló de Jesús, aparentemente. Pero si entendemos el simbolismo, entonces nos vamos a dar cuenta de que Moisés verdaderamente habló de Jesús. Por ejemplo, ellos estaban en el desierto y había muchas serpientes y los picaban y morían. Entonces Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce, una cabeza de serpiente de bronce, y ponla en tu báculo, en el palo que él usaba. Dice, y levanta esa cabeza, y cuando tú levantes, todo aquel que mire hacia la cabeza será sano, aunque haya sido picado por serpientes. Y así lo hizo, y los israelitas eran sanados, los picaban las serpientes, pero al mirar hacia el báculo, cuando él lo levantaba, se sanaba. Eso es un simbolismo. Todo aquel que mire a la cabeza, que es Cristo, todo aquel que mire a Cristo cuando fue levantado, sabemos que recibe sanidad. ¿Por qué? Porque cuando él fue levantado se llevó nuestras enfermedades. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que él se llevó en nuestras enfermedades. ¿Cuándo? Cuando fue alzado. Entonces necesitamos entender este simbolismo. Por ejemplo, si yo le dijera a usted, ¿qué es el Cordero Pascual? Usted seguramente, después de haber vivido y aprendido todo lo que aprendimos en esta Pascua, usted rápidamente decía: el Cordero Pascual es Jesús. Pero el Cordero Pascual en la época de Éxodo, allí cuando estaban en Egipto y salieron, era un cordero. Y durante muchos años siguió siendo un cordero, o sea, un animalito. Pero era el símil, representaba lo que iba a venir, que iba a ser un verdadero Cordero Pascual, que iba a ser Jesús sacrificado esa Pascua para nosotros, para todo lo que usted ya conoce acerca de lo que fue la Pascua. Por lo tanto, estas cosas nos hablan acerca de que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento podemos entenderlo, o debemos entenderlo, a la luz de lo que nosotros hoy estamos viviendo, porque hablaban de nosotros. Era para que nosotros podamos aprender, para nuestra enseñanza, dice la palabra de Dios. Amén. Así que, entendido este principio, vamos a entrar en el tema. Y lo primero que quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. 15:4. ¿Está allí? ¿Todavía no? 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, y escuche esto porque aquí está la importancia de lo que veníamos hablando, dice, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Uno de los quizás más
grandes problemas que hoy tiene la humanidad es precisamente la falta de esperanza. Hoy la mayoría habla palabras de desesperanza. Desde los cristianos que anuncian el apocalipsis y el fuego del cielo y todos, bueno, hasta los impíos no creyentes que anuncian el fin de todas las cosas, el desastre, el debacle. En otras palabras, hoy la humanidad está sufriendo la falta de esperanza. Y entonces la palabra de Dios dice que cuando nosotros entendemos que todo lo que se escribió antes es para que nosotros podamos aprender, y el aprender de las Escrituras por medio de la paciencia que trae y la consolación que trae, entonces tengamos, dice aquí, entonces tengamos esperanza. Al estudiar esto, estamos buscando que nuestra esperanza sea más fuerte, sea más grande, sea más concreta y podamos llevarla a otros. Vamos a estudiar esto con el propósito de hacer que nuestra esperanza sea cada vez más firme. Amén. Así que, metido ya en el tema, vamos a ver el tema tabernáculo, templo, cuerpo. 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, versículo 19, dice: ¿sí? Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es decir, lo que nos está diciendo es que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual no es nuestro, es de Dios. Esto es como decir, arrancamos ya con toda la información concreta dada. Pero necesitamos entender cómo todo esto encaja en el Antiguo Testamento para que entonces podamos comprender muchas más cosas y también avanzar en cómo vivir nosotros con esta realidad del Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Amén. 3 lugares eligió Dios en las Escrituras. Hay 3 lugares que nosotros podemos ver que Dios eligió para habitar. Uno fue el tabernáculo. Dios le habló a Moisés en el desierto y le dijo que levantara un tabernáculo. Y le dio las características de ese tabernáculo. Cómo tenía que armarlo, cómo tenía que ser, cada lugar, cada parte. En otras palabras, Dios construyó un tabernáculo por las manos de Moisés, pero construyó un tabernáculo donde Él habitaría con su pueblo. Allí estaría Él, allí habría que buscarle a Él. Todos miraban hacia el tabernáculo y todos sabían que allí estaba la presencia de Dios y recibían de parte de Dios. En otras palabras, Dios estaba con su pueblo. Así que lo primero que quiero decirte es que un templo, un tabernáculo, un lugar donde Dios habita, es un lugar que Dios prepara para estar con su pueblo. Amén. Un lugar que Dios prepara para estar con nosotros. El segundo lugar era el templo. El templo lo puso en el corazón de David, pero Dios dijo que lo levantara Salomón. Y Salomón construyó un templo maravilloso, un templo realmente único, un templo que era orgullo y admiración de todos los demás reinos. Era un templo para Dios. Y lo hizo con las mejores materiales y cosas que podía encontrar en el mundo. Las mejores maderas, los mejores mármoles, con oro, con plata, con bronce. Todo lo mejor que había, todo era para la construcción del templo. No escatimó dinero
finanzas, todo estuvo para levantar un lugar, porque allí iba a morar Dios. Allí iba a estar la presencia de Dios y tenía tanta importancia, porque esa presencia iba a hacer que su pueblo sea prosperado, sea bendecido en todas las cosas. La grandeza de Salomón, las riquezas de Salomón, la prosperidad de Salomón no tienen igual, no hubo otro como él, porque Dios estaba allí para prosperarlos. Así que otra de las cosas por las cuales Dios prepara un templo para habitar es para poder bendecir a su pueblo, prosperar a su pueblo. Así que la primera era para habitar con su pueblo. La segunda es para bendecir y prosperar a su pueblo. Amén. Acá los tengo muy calladitos, así que espero que ustedes allá me sigan hablando, porque acá los perdí a todos, pero ya los vamos a levantar. En cualquier momento salgo a dar una vuelta así por alrededor de acá y los hago levantar a todos. No, es un chiste. Y por tercer lugar es nuestro cuerpo. Ahora, nuestro cuerpo, fíjense que Él vino a habitar a nuestro cuerpo a partir del día de Pentecostés. Un día que era una fiesta judía donde había mucha cantidad de gente que venía a traer las ofrendas a Dios. Sus ofrendas y sus promesas a Dios, sus pactos a Dios. Y llegaban ese día de fiesta y traían sus primicias y traían todas las cosas para honrar a Dios. Y ese día eligió Dios para hacer descender el Espíritu Santo, su propio Espíritu, a habitar en nuestro cuerpo. El día de Pentecostés, cada uno de los que estaba allí esperándolo, que la Biblia dice que eran como 120, recibieron el Espíritu Santo en ellos, vino sobre ellos y en ellos. A partir de ese día comenzó la iglesia que hoy conocemos, que hoy disfrutamos, de la cual somos parte. Por lo tanto, el tercer lugar, nuestro cuerpo, después vamos a ver que mucho más, pero la primera cosa que puedo ver es que vino con la intención de conformar una iglesia, de conformar un cuerpo. No solamente el cuerpo individual, sino un cuerpo. Todos los que estaban así pasaron a ser un cuerpo llamado iglesia, eclesía. Amén. Pero vamos a avanzar, esto solamente es el principio. Vamos a ir a Juan 14, 23. Juan 14, 23. Jesús estaba hablando y Jesús les hablaba acerca de que se iba a manifestar a ellos. Les dice: el que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces le preguntan, Judas, no el Iscariote, le pregunta: Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no a todo el mundo? Es decir, ellos pensaban que se iba a manifestar, es decir, iba a aparecer. Entonces, si yo aparezco, ¿cómo te vas a aparecer a nosotros y al demás no te van a ver? Pero no era lo que decía Jesús. Entonces en el 23 le aclara, dice: respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Escuche esto, vendremos, esto es plural, vendremos a él y haremos morada en él. Jesús estaba anticipando que cada uno de aquellos que guardara su palabra, que amara su palabra, que amara a Jesús, iba a venir toda la realidad Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, iba a venir y iba a ser morada
en esa persona, iba a morar en esa persona. Estaba hablando de un lugar que Dios ya había escogido y que lo estaba preparando Jesús para luego venir y habitar en cada uno de ellos. Jesús ya estaba hablando de un lugar, de un templo, de algo que ellos entendían. Y les estaba hablando de que iba a venir a morar en ellos. Efesios 2. Estamos en la escuela, así que vamos a ver unos cuantos versículos, ¿sí? No se me quede ahí. Efesios 2, versículo 22, dice: que nos tenemos que edificar en lo que es la piedra fundamental del ángulo, esto es Jesucristo. Ya les expliqué una vez qué significaba la piedra fundamental, la piedra del ángulo, que ellos hacían arcos, las aberturas, las puertas, las entradas eran arcos, ¿amén? Y para que poder sostener todo lo que seguía arriba. ¿Y cómo hacían para que un arco se sostenga y no se caiga todo? Bueno, ellos iban poniendo piedras en forma inclinadas hasta que llegaban a la última, que se juntaba la parte de abajo con la parte de abajo, pero arriba quedaba abierta. Entonces, lo último que ponían era la piedra del ángulo, la piedra fundamental, como usted quiera llamarle. Esa piedra la calaban en forma de cuña y la ponían justo allí, tac, y eso sostenía todo el arco. Y a lo mejor hacían arcos muy grandes, pero esa sola piedra sostenía todo. ¿Por qué? Porque mantenía a las otras piedras una contra la otra, y si querían caer no podían porque esta piedra se lo impedía. Para poder caer tienen que hacer esto. Imagínense, están así, tienen que hacer esto. Pero no podían porque estaba la piedra ahí. Bueno, en este símil de la construcción, a Jesús se le dice la piedra del ángulo, la que sostiene todo. ¿Amén? Y entonces dice, tenemos que edificarnos en base a esa piedra del ángulo que es Jesucristo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo. Escuche esto: un templo santo en el Señor, en quien vosotros, diga conmigo yo, ahora decirle a alguien vos, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tremendo, está clarísimo. Lo que dice es que a través y por medio de Jesucristo, que es esa piedra del ángulo de la cual se sostiene todo, ¿sí?, nosotros también estamos siendo edificados, construidos, vamos juntamente edificándonos unos con otros para que more Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo. Ahora, para que esto vaya sucediendo, necesitamos aprender a vivir en el Espíritu. No solamente hablar del Espíritu, porque ahora como que se puso de moda y todo el mundo habla del Espíritu Santo, pero ¿cuántos pueden mostrarlo con su vida? Demostrarlo. Entonces, en algún momento el apóstol Pablo en Romanos 8:9 les exhorta diciéndoles: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Volvemos a leerlo? Está profundo, ¿verdad? Dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No puedo agradar a Dios si mi vivir es según la carne. Tengo ganas de comer, tengo ganas de saltar, tengo ganas de ir a bailar, tengo ganas de salir de acá, tengo ganas... Y lo que la carne pide, allá vamos. Ahora,
Nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Es decir, si el Espíritu te dice, es hora de arrodillarte y orar, ahí nomás te arrodillas y orás. Si el Espíritu te dice, es tiempo de ayuno, no, pero yo me iba a hacer un asado. Es tiempo de ayuno. Si vivimos por el Espíritu, pues el asado será otro día. Yo sé que parece que fueran como reglas y todo prohibiciones, pero cuando empezamos a vivir por el Espíritu, nos empezamos a dar cuenta que es mucho más agradable, porque dice la palabra de Dios que la buena voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces vamos a comprobar que andar por el Espíritu es mucho mejor que andar por la carne. Por la carne sufrimos, por la carne nos equivocamos, por la carne nos abandonan, nos lastiman, por la carne vivimos amargados, por la carne vivimos con opresión, pero por el Espíritu estamos en libertad, estamos en victoria. Por eso le digo que es mucho mejor vivir por el Espíritu. Entonces, si nosotros vivimos por el Espíritu, si es que el Espíritu mora en nosotros. Por lo tanto, que more en el Espíritu en nosotros hace que podamos vivir por el Espíritu. Fíjense otra de las razones por las cuales Dios viene a morar en nosotros, para que podamos vivir por el Espíritu en victoria, en libertad, en paz. Porque si el Espíritu de Cristo no mora en nosotros, pues no somos de Él. Porque todo aquel que se rinde delante del Señor, que le dice, Señor, ya no quiero ser yo más, sino quiero que seas tú en mí. En el momento que nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, algo poderoso sucede. Pasamos de las manos del enemigo, el diablo, a las manos de Jesús, el libertador, el vencedor, el Salvador. Y allí nos rendimos. Y ahora Él mora en nosotros. Pero leímos que 1 Corintios 3:16, bueno, no lo leímos, leímos algo similar, vamos a leer ahora 1 Corintios 3:16. Para que esto que estamos hablando sea confirmado, afirmado y que podamos ya dejarlo bien asentado. Y dice el versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos, creo que está bien claro. Dios escogió ahora nuestro propio cuerpo para habitar. Somos el templo de Dios. Pero le llama templo y usted sabe que usted no es un templo. Ninguno de nosotros tenemos formato de templo, aparentemente. Entonces, ¿por qué nos dice templo? Porque el templo fue lo que Dios diseñó para habitar. Por lo tanto, cuando Él vino, cambia y dice, ahora lo vamos a leer, que no habita en templo, sino que habita en nosotros. Quiere decir que ahora el templo somos nosotros. Pero el punto es que si somos templo y Dios habita en nosotros, se tiene que manifestar. Fíjese en Hechos 17, para confirmar lo que le decía. ¿Estás seguro que Dios no habita en el templo? A mí me dijeron que en el templo de la esquina allá, ahí está Dios. Yo no dije que no esté, yo lo que dije es que no habita. Yo no digo que no esté en el templo de la otra cuadra, en el de Chaco, en el de Formosa, pero donde habita es en este templo, en el que somos cada uno. Y dice versículo 24 del capítulo 17, ¿está allí? Dice, el cual recibió, no, estoy en 16, perdón, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No habita en templos hechos por manos humanas.
Hermanos, el tiempo del templo donde Dios habitaba, y la única manera de encontrar a Dios era ir hasta el templo, y en el único lugar donde estaba era ahí, eso pasó. Desde ese famoso día de Pentecostés, Dios comenzó a habitar en cada uno de nosotros. Y como les dije, como cuerpo de Cristo, como iglesia, Dios habita en la iglesia, porque Él quiere estar con su pueblo. Él quiere bendecir a su pueblo y quiere que su pueblo camine por el Espíritu. Amén. Pero ese tabernáculo y ese templo nos enseña cómo vivir en el Espíritu. Cómo vivir manifestando la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Porque si no es para que lo manifestemos, entonces no tiene sentido que esté en nosotros. Y eso es lo que recién leíamos. Es decir, Él vino para que nosotros podamos andar en el Espíritu, manifestando el Espíritu. Amén. Romanos 12, versículo 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Acá tiene muchísimo para extraer, pero no voy a centrarme en esto, sino en tomar lo que dice y verlo en términos generales. Lo primero que yo leo aquí es que esto significa que Dios se dará a conocer, se va a expresar a través de nosotros. Dice aquí que yo tengo que presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, ya lo vamos a ver más adelante, pero tengo que rendirme delante de Él de forma tal que sea santo, de forma tal que sea agradable a Dios. Entonces, lo que Dios quiere es utilizar nuestro cuerpo para manifestarse, para que pueda exteriorizarse lo que está dentro nuestro. Esto es algo así como si yo dijera, o lo digo concretamente, nuestras manos tienen que ser sus manos. Cuando tu mano no está obedeciendo al Espíritu, entonces ya no es de las manos del Espíritu, ahora son tu mano, tu carne. ¿Qué tengo que hacer? Poner mis manos al servicio de Dios. Cuando mi boca habla, puede ser que, como dice la palabra, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino toda aquella que sea para la necesaria edificación del oyente. O sea, que yo tengo que edificar al otro. O puede ser que yo le preste la boca al diablo y lo único que esté haciendo es maldiciendo o trayendo palabras que lastiman, que ofenden. Entonces yo tengo que decidir prestar mi boca al Espíritu Santo y que sea Él el que use mi boca, mis palabras. Y por último, mi cuerpo tiene que ser el Espíritu Santo reflejado. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 3:2 que nosotros somos cartas leídas, cartas vivientes. Por lo tanto, mi cuerpo tiene que reflejar la palabra de Dios. Jesús es la palabra encarnada. Pero si Jesús está dentro nuestro ahora, nosotros tenemos que reflejar esa palabra. Yo tengo que caminar en el Espíritu para que cuando me vean puedan leer la palabra, aunque no tenga letras mi cuerpo, pero mis acciones hablen acerca de Jesús. Romanos 6:19, un poquito más atrás. Dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, diga conmigo, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Necesitamos prestarle a Dios
cada uno de nuestros miembros. ¿Para qué? Para que se manifieste la justicia de Dios. Amén. ¿Cómo es entonces el simbolismo entre el tabernáculo y el cuerpo? Bueno, déjenme que les muestre apenas 3 cosas que sucedían en ese tabernáculo, en ese templo, que nosotros necesitamos hoy poner en práctica en nuestras vidas. La primera, dice que en el templo la lámpara nunca se apagaba, siempre estaba encendida. Esa lámpara representaba al Espíritu de Dios, esa lámpara representaba la presencia de Dios y siempre estaba encendida. Una de las cosas que hacía el sacerdote encargado de esto era mantener siempre la lámpara llena de aceite para que no se apague, para que la luz de Dios esté allí siempre. Esto implica entonces, si lo traemos a nuestro tiempo, ahora Dios morando en nosotros, el Espíritu Santo dentro nuestro, es que nosotros tenemos que mantener el fuego del Espíritu siempre bien encendido. Una de nuestras tareas al ser templo del Espíritu Santo, templo de Dios, es mantener el fuego del Espíritu siempre bien encendido. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. Es decir, Timoteo, el Espíritu Santo mora en ti, lo recibiste por imposición de mis manos, conforme a la profecía, pero aviva el fuego que está en ti. Necesitamos ser nosotros los que mantengamos siempre encendido ese fuego. El templo ya está, la presencia de Dios está, pero ¿quién mantiene ese fuego encendido? Somos nosotros mismos. Necesitamos mantener ese fuego encendido. Segundo punto, al lugar santísimo, al lugar de donde estaba la presencia de Dios, no podía entrar ni nadie llevar nada, absolutamente nada contaminado. Si algo contaminado entraba allí, el que entraba moría. Nosotros necesitamos mantener nuestros corazones sin contaminación. La palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. La vida no es solamente la vida de la carne y el alma. La vida es la vida espiritual. Es la esencia verdadera de la vida. De allí mana. Y cuando nosotros no guardamos el corazón, sino que le damos lugar a contaminación que entre, por los ojos, por los oídos, por los pensamientos. Cuando no lo guardamos, sino que dejamos que entre contaminación, está sucediendo lo mismo que si entraban al lugar santísimo con contaminación. Necesitamos guardar nuestro corazón de una manera muy especial. Y la tercera cosa que quiero compartirte acerca de qué sucedía en el templo y en el tabernáculo es las ofrendas estaban siempre delante de Dios. Las ofrendas estaban siempre delante de Dios. Del mismo modo, nuestras ofrendas tienen que estar siempre delante de Dios. En Nehemías, yo te voy a leer solamente un par de versículos, pero Nehemías habla acerca de... Esperen que perdí Nehemías. Acerca de cómo ellos... Bueno, espera un segundo porque se me fue Nehemías, se me había hecho una laguna, disculpen. 10, versículo 32. Nehemías estaba reconstruyendo el templo. Y entonces en el capítulo 32 dice, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Versículo 33, para el pan de la proposición, para la ofrenda continua, para el holocausto continuo,
los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades, y para las cosas santificadas, y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Yo te invito a que sigas leyendo. Vas a ver que había muchísimas ofrendas. Algunas eran todos los días, forma continua. Otras eran quizás una vez al mes, otra una vez al año. Del mismo modo, nosotros tenemos que mantener nuestra ofrenda delante de Dios. Algunas serán la de todos los días. ¿Cuál cree que puede ser la de todos los días? Sí, la de rendirnos delante de Él como una ofrenda todos los días. No es, bueno, yo me rendí hace, ¿cuánto hace? No, yo me acuerdo que estuvo, a ver, déjeme ver, sí. No, estuvo el pastor, sí, ahí, ese día yo me rendí. Ese día yo le rendí todo a Dios. No alcanza, hermano. Es todos los días. Es un sacrificio continuo. Es me levanto hoy y me rindo delante de Dios. Y me levanto mañana y me rindo delante de Dios. Y durante el día traigo mis ofrendas, mis primicias. Lo que ese pan de la proposición, todas las cosas que hacen a las ofrendas de Dios, que acuérdese, todo lo que estamos leyendo en el Antiguo Testamento es solamente algo un símil de lo que es el Nuevo. Y si en ese templo ellos hacían esto, en este templo tenemos que hacer lo mismo. Quiero así ir a unos gráficos que le hice para que usted pueda entender lo que le estoy diciendo. La relación entre el cuerpo, el templo o tabernáculo. El primero lo vimos el día domingo, donde encontrábamos el tabernáculo, que era una especie de carpa, de lona, que es el rectángulo mayor, dentro del cual estaba un atrio exterior, que contenía algunas cosas que ellos hacían, no quiero entrar en eso ahora. Luego estaba el lugar santo o intermedio, ¿sí? Y luego una cortina separaba todo eso del lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto o del testimonio, o sea, la presencia misma de Dios, ¿sí? ¿Se entiende esto cómo era? Bien. Veamos el templo. Este era el tabernáculo. Ahora vamos a ver el templo. ¿Cómo era el templo? El templo que construyó Salomón era del mismo modo, nada más que con otra gloria. ¿Está bien? Bueno, yo justo acá lo tapo. No, ya te quede del otro lado. Pero con otra gloria. Tenía... ¿ah? ¿Pero me ven a mí? ¿Seguro? ¿Estoy? No estoy. Bueno, pero sígame con la voz. Va a ver que tenía una entrada principal que daba a lo que usted ve donde hay más cantidad de gente. Esto era el atrio exterior, igual que estaba en el tabernáculo. Luego había otra entrada principal, importante, estaba todo rodeado por muros, ya no era lona, eran muros, y en cada esquina, usted puede ver que en cada esquina, tanto de la parte externa del templo, había torres que representaban torres de vigilancia, torres que estaban atentos para ver desde lejos. Lo mismo sucedía en el lugar santo, ¿sí? O intermedio, estaban las torres. Y luego había otro más pequeño, como ve ahí, también con torres en las esquinas, y dentro de esto el lugar santísimo, donde estaba el pacto, el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios. Siempre el diseño de Dios fue tanto para el tabernáculo como para el templo. Siempre hay una parte exterior, hay una parte intermedia y hay una parte interna, profunda, donde está verdaderamente la presencia de Dios. Si entendemos esto, vamos a poder entender cómo es el templo hoy, donde habita Dios. Porque todo lo que hizo Dios siempre lo hizo desde un principio con el mismo formato. Entonces, ese formato tiene que estar también hoy en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en el ser que somos nosotros. Porque si habita en nosotros, si mora en nosotros, entonces tiene que estar el mismo diseño.
Solamente tenemos que entenderlo para poder sacar provecho de esto. Vamos a verlo, a ver. Tenemos el cuerpo representa el atrio exterior. Y dice la palabra de Dios que este cuerpo tiene que ser entregado en sacrificio vivo. Es decir, nuestro cuerpo, que hasta este momento quizás representaba todo lo que teníamos ganas de hacer, cuando el cuerpo demanda cansancio, hambre, fatiga, lo que sea que demanda, ahí estaba el cuerpo tomando su iniciativa y determinando qué hacíamos o qué no hacíamos. Pero ahora, dice la palabra de Dios así en Romanos, que tenemos que entregarlo en sacrificio vivo, es decir, ya no es mi cuerpo, sino ahora es el templo de Dios. Tengo que cuidarlo, sí, pero no tengo que seguirlo, no tengo que darle a él que elija, sino que ahora lo rindo delante de Dios. Ese es el atrio externo, el lugar externo. Pero hay un lugar interno, sí, hay un lugar interno que se llama lugar santo. ¿Por qué es santo? Porque yo tengo que santificarlo. Yo necesito santificar un lugar especial en mí. ¿Cuál es? Es mi alma. Mi alma, que acá la represento con una cabecita, un poco de luz allí, es el lugar santo, el lugar intermedio. Allí están mis pensamientos, allí están mis emociones, allí están mis distintas voluntades, imaginación. Todo lo que soy yo está aquí, en esta parte. Y la palabra de Dios nos habla de que tengo que llevar mis pensamientos cautivos a Cristo. Y yo tengo que santificar esta parte. Es un lugar santo, tengo que santificarla. ¿Para qué tengo que santificarla? Para poder entrar en el lugar santísimo. El lugar santísimo, o al lugar santísimo, tiene que llegar solamente lo santo, solamente lo purificado, solamente lo ya limpio. ¿Y dónde es ese lugar en nosotros? En el corazón. El corazón es el lugar santísimo, es donde habita Dios. Si ustedes leen la palabra de Dios van a ver que Él dice que Él conoce nuestro corazón y que Él se relaciona con nuestro corazón, que allí es donde Él habita. Y entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos cuidarlo, como dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de aquí mana la vida. Allí es donde habita Dios. Vuelve a ser el mismo formato. Atrio exterior, cuerpo. Atrio intermedio o lugar santo, el alma. Y lugar santísimo, el corazón, que debe ser cuidado, guardado, santificado. Amén. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bien. La importancia de entender que somos templo del Espíritu Santo es poder entender cómo debemos relacionarnos y mantenernos con Dios. Hay quienes lo tienen, pero no, absolutamente no se ve, ni siquiera lo viven así. Simplemente lo tienen, pero no se ve que lo tengan. Viven en una, por ejemplo, derrota constante. Usted habla con ellos y siempre están en derrota. Y dice, ¿cómo puede ser? Si tienes el Espíritu Santo viviendo dentro tuyo, ¿cómo puedes estar en derrota? O viven sin esperanza. Usted habla con ellos y siempre están en que, lo que va a pasar, ahora la pandemia, después la economía, y después vendrá no sé qué, y después será lo otro. Y siempre hay algo que los lleva a la desesperanza. Pero en Romanos 15:4, habíamos leído, creo, dice que por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras, necesitamos o vamos a poder alcanzar esperanza. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Nos está faltando entender que somos el templo de Dios, que habita la presencia del Espíritu Santo, está en nosotros, y entonces dejarlo que se manifieste, dejarlo que obre a través nuestro, dejar que nuestra boca hable lo que Él quiere hablar, dejar que nuestros pensamientos piensen lo que Él quiere que pensemos y dejar que nuestro cuerpo
se manifieste conforme a lo que Él quiere que se manifieste. ¿Saben? Cuando Salomón dedicó el templo, explicó esto de una manera muy particular. ¿Para qué era el templo? ¿Para qué era el templo? Esto nos permite entender para qué el Espíritu Santo habita en nosotros. Vaya a 1 Reyes 8, ya voy terminando para que no se ponga nervioso. No, todavía es temprano. Diría mi pastor, tengo para una hora más todavía. 1 Reyes 8. Vamos a leer los versículos 27 y 28. No puedo leer todo, pero le pido que por favor usted lea toda la oración que hizo Salomón ese día, porque es tremendo, tremendo, y además es tan claro el para qué. Versículos 27 y 28, primeramente, pues vamos a leer otro más, dice: pero es verdad que Dios mora sobre la tierra, morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Lo que estaba diciendo Salomón es que él sabía que Dios iba a venir a habitar en la tierra, pero le parecía medio increíble que pudiera habitar en un lugar hecho por Él, cuando Él era el creador de todas las cosas. Dice, con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Versículo 37. Vamos a leer 29 también. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Lo primero que yo veo aquí es que cuando Dios viene a habitar a la tierra y elige su lugar, ese lugar hace que los ojos de Dios estén sobre ese lugar. Ahora, yo te pregunto, si Él habita en nosotros, ¿dónde crees que están los ojos de Dios hoy? ¿Está sobre nosotros? Versículo ahora sí 37. Dice, si en la tierra hubiera hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, ¿estamos viviendo algo de esto? Quizás sí, ¿verdad? Dice, cualquiera que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás, versículo 39, en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Él estaba orando y estaba explicando lo que iba a pasar en ese lugar. Si viene enfermedad, plaga o cosas tremendas, terribles, dice, allí donde tú moras, los hombres levantarán su voz, tú oirás y sanarás. Tú oirás y responderás, porque tú conoces el corazón de cada hombre. Hermanos, el motivo por el cual Dios vino a habitar a nosotros también tiene que ver con
poder atender todas nuestras necesidades, aún en las situaciones más imposibles, con solamente nosotros orar a Él. El templo es el lugar donde Dios habita para los momentos de necesidad y tormentas. Por eso, Pablo, en 1 Corintios 13, le dice que tengan comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué le pide que tengan comunión con el Espíritu Santo? Hasta se los desea. Porque lo necesitamos para poder manifestar todo el poder, la bondad, el amor, la bendición y el cuidado de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo hago para mantener esa comunión? Y con esto cierro. Primero, al cuerpo lo tengo que entregar a Cristo. Mi cuerpo no puede ser mío. ¿Saben que la palabra de Dios dice que la peor cosa que podemos hacer con el cuerpo es adulterar? Todos los demás pecados, dice la Biblia, están fuera del cuerpo, pero el adulterio está en el cuerpo. Y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros adulteramos, ese pecado está en nuestro cuerpo y estamos atacando directamente al templo de Dios. Pero quizás la sociedad, la cultura, la televisión, las nuevas modas, te dicen, bueno, estoy casado, pero ¿qué importa si por ahí me consigo otra mujer por allí? ¿Me va entendiendo? El templo de Dios hay que cuidarlo, santificarlo, mantenerlo, porque es el lugar donde habita Dios. Y si quiero tener comunión con Él, necesito cuidar ese cuerpo, porque es donde Él habita. ¿Cómo lo hago? Entregándoselo, rindiéndoselo a Él. Los sentimientos y los pensamientos, ¿qué hago? Los dejo volar, los dejo que anden libres por allí y siento esto y siento lo otro y no siento aquello y siento así y no siento y lo que pasa es que hoy no me siento, mañana sí me... O sea, no es así. Tengo que santificar mi alma y tengo que llevar mis pensamientos cautivos a Cristo, a la obediencia a Cristo. Entonces, mi manera de poder estar en comunión con el Espíritu Santo es haciendo que mis pensamientos, mi voluntad, mis sentimientos estén sujetos y yo los llevo a la voluntad de Cristo, a la obediencia a Él. Así tengo comunión con el Espíritu. Y por último, los corazones tienen que estar bien guardados. Bien guardados. Cuando estamos viendo algo, quizás en la televisión, en el celular, ahora que todos los jóvenes, por lo menos ya ahora también los grandes, pero se pasan 24/24 mirando el celular. La pregunta es, ¿qué estás mirando? Porque lo que entra por los ojos va al corazón. Y si tu corazón está mal, dice la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, tu boca no va a hablar lo que el Espíritu Santo quiere, a menos que hayas guardado tu corazón. Pablo dice, mira que en ninguno haya raíz de amargura en su corazón. Porque una raíz de amargura en el corazón por algo que alguien te hizo, y se lo dije la vez pasada, el que te hizo eso ni siquiera le importa lo que estás viviendo. Y seguramente, como Dios dice, Él va a tomar su venganza, Dios va a pagar. Pero tú tienes que guardar tu corazón, porque si tu corazón no está guardado y tiene una raíz de amargura, esa raíz va a crecer y va a echar hojas y se va a transformar en un árbol y te va a matar literalmente. Entonces necesitamos cuidar nuestro corazón, que no haya raíz de amargura, porque además esa raíz de amargura en mí contagia a los demás, dice la palabra de Dios.
Entonces yo vivo amargado y contagio a lo demás y todo lo demás. Y estoy en mi casa es un lugar horrible. Todos se tratan mal, todos con cara amargada. ¿Por qué? Porque uno guardó rencor, una raíz de amargura en su corazón. ¿Es culpa de él? Inicialmente no, porque quizás vino de afuera, alguien le hizo algo, pero la responsabilidad de quitarla es de esa persona. Tengo que quitarla. ¿Cómo la quito? Mediante la palabra de Dios, mediante llevar mi corazón a un lugar donde todo lo que entre sea de Dios para bien. Entonces yo guardo mi corazón. Guardo mi corazón. Y cuando abro mi boca, de la abundancia del corazón hablo. Y cuando tomo decisiones, las tomo conforme a lo que guardé en mi corazón. Y vivo entonces en el Espíritu. Y cuando camino, entonces se manifiesta lo que soy. No soy perfecto en todo, pero manifiesto a Dios aún y a pesar de mi imperfección. Porque en el Espíritu somos perfectos. Somos justos. En las obras quizá no, porque pecamos, pero delante de Dios somos justos. Es decir, en el Espíritu, allí está todo. Y necesito que se manifieste eso en mi andar, en mi hablar, en mi relacionarme, en mi tomar decisiones. Necesito entrar hasta el lugar santísimo, allí donde vimos, pasar por el atrio exterior y entregar mi cuerpo en sacrificio, avanzar al lugar santo intermedio y santificarme, lavarme, limpiarme y estar listo para entrar a la presencia de Dios. ¿Y cuándo entro a la presencia de Dios, pastor? Siempre, todos los días, si es posible, caminar constantemente en la presencia de Dios. Que lo que hagas siempre sea para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios, porque para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Quiere decir que cuerpo, alma y espíritu, creado, formado y hecho, o sea, las tres cosas. Él formó el cuerpo, Él hizo el alma y Él creó el espíritu. Entonces las tres cosas tienen que ser para la gloria de Dios. Atrio exterior, lugar santo y lugar santísimo. Todo tiene que ser para la gloria de Dios. Y entramos a esa presencia todos los días, caminamos con Él. Y cuando hacemos algo, gloria a Dios por lo que hicimos. Gloria a Dios por lo que recibimos. Gloria a Dios por lo que estamos viviendo. Gloria a Dios porque sabemos que Dios nos está ayudando en todo, bendiciendo en todo. Y ahora podemos caminar seguros. Ahora no tenemos temor de malas noticias, porque aunque vengan, nosotros sabemos cómo resistirla, como el testimonio de Priscila. Venían las malas noticias, sí, pero no importa, no me vas a cambiar. Yo decidí ponerme en orden con Dios, voy a llevar mis diezmos, no importa lo que me digas. Y entonces la mala noticia desapareció y vino una mucho mejor que la que esperaba. Así funciona. Y este entendimiento nos permite tener esperanza de que todo lo que vayamos a vivir va a ser en gloria y en victoria. Que puede ser que se levanten tormentas, pero tranquilos. El Señor de las tormentas está con nosotros. Jesús venía en la barca y dormía, y la tormenta se levantó. Y sus discípulos todavía no entendían quién estaba con ellos. Así que lo despertaron, sí, pero despertate, no tenés cuidado de nosotros, nos vamos a hundir, a ahogar. Y Jesús se levantó y dijo, basta, la tormenta se terminó. Y entonces nos miró y dice, pero ¿y tu fe dónde está? Y ellos dijeron, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le hacen caso. Así es cuando nosotros caminamos con el Espíritu. Tenemos entendimiento de quién es Él y tenemos entendimiento que habita en nosotros. Y no sé si está durmiendo o despierto, pero no hay tormenta que nos pueda ahogar,
voltear, porque Él está con nosotros. Como dice esa alabanza, si Él viene en nuestra barca, no tengo por qué temer. Y Dios decidió venir a habitar en nuestra barca. ¿Para qué? Para que nada nos pueda inquietar, nada nos pueda mover. No hay pandemia, no hay economía, no hay nada. Nosotros vivimos otra realidad, una realidad espiritual y una realidad de reino, porque Él mora en nosotros. Somos el templo de Dios y vino para estar con nosotros, para bendecirnos. Vino para que podamos caminar con el Espíritu y vino para escuchar directamente de nuestro corazón nuestras necesidades, nuestras inquietudes, nuestros anhelos. Aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya sabe lo que vamos a decir. Así que no necesitamos a veces ni siquiera pedirlo, Él ya sabe lo que queremos. Para todas estas cosas es que el Espíritu Santo habita en nosotros. Pero necesitamos manifestarlo, necesitamos dejarlo que allí Él se manifieste, se exteriorice y otros puedan conocerle y anhelarlo. Amén. Vamos a pedirle a nuestro Dios que podamos manifestar esa gloria de su presencia en nuestras vidas. Que esa comunión no nos falte y que en ningún momento estemos desatentos a la realidad de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.